que el gobierno el día de ayer por lo menos parecía no dimensionar, porque incluso a la 1 de la mañana recién se emitió un comunicado en el que se anunciaba que las clases del día de hoy iban a ser virtuales en los colegios, información que los padres casi no se enteraron, imagínense de esa manera. Pero es verdad que el paro, decíamos, se ha sentido y el presidente José Gerí llegó hasta Hacho para reunirse con algunos dirigentes, transportistas. Hemos visto pocas unidades, es verdad, movilizarse. Escuchábamos a uno de los dirigentes, Martín Palomino, decir que el 100% de las empresas formales han paralizado, que los que estaban en la calle eran algunos informales o combis piratas que habían salido a trabajar, pero ha sido pues contundente. La gente que ha tenido que desplazarse de un lado a otro realmente ha tenido muchas dificultades para poder hacerlo, pero del otro lado entienden cuál es el motivo. Las extorsiones. Anoche nada más reportábamos una unidad atacada con pasajeros adentro en plena ruta. Entonces, claro, la gente entiende y siente miedo al tomar cualquier unidad de transporte público. Ángel Mendoza, gerente general de la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano, me acompaña en los estudios de 2025. Gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias, Tatiana, por la invitación. ¿Cuál es su balance del paro? ¿Ha sido contundente? ¿Han logrado el objetivo que se plantearon? Definitivamente es un éxito contundente que el día de hoy se ha dado en reivindicación a los conductores que son los que día a día ponen su fuerza laboral para poder prestar el servicio y movilizar a casi el 80% de ciudadanos. No podemos nosotros ser indiferentes frente a estos actos que victimizan a familias, dejan a muchos huérfanos y tenemos muertos y heridos de gravedad que siguen en el hospital y nosotros no podíamos ser ajenos a ello. Es un dolor natural al cual nosotros tenemos que estar del lado de ellos, porque ellos son los que día a día no solamente trabajan para las empresas de las que nosotros formamos parte, sino que cumplen una función fundamental que contribuyen con la productividad de nuestro país, porque trasladan a ese 80% de ciudadanos. No, de acuerdo. Por eso es que cuando van a un paro como el del día de hoy, se siente, ¿no? Se paraliza la ciudad. Es como decía el señor Martín Palomino, que el 100% de las empresas formales han paralizado. No sé si esto, digamos, se pueda calcular con esa magnitud. Efectivamente, este éxito se debe al gran esfuerzo de las empresas formales que forman parte de Transporte Unido, que son los 4 conos de Lima, que efectivamente cumplimos nuestra palabra con el gobierno de hacer una marcha pacífica, una caravana de buses, como ustedes podrán haber visto. Seguramente por ahí algunos actos aislados por la policía, que a veces ha detenido, digamos, la circulación normal de los buses. Pero más allá de ello, creo que aquí lo segundo relevante es que el gobierno se ha dado cuenta quiénes son los verdaderos representantes del transporte urbano formal, de ese transporte masivo, de ese transporte que quiere un nuevo, digamos, una nueva calidad de servicio al usuario. Por lo tanto, nosotros saludamos que el presidente José Gerí con sus ministros hayan tenido, digamos, esa actitud de poder reivindicar también estos actos de la extorsión. Y ahorita me va a contar eso en la reunión y el encuentro con el presidente Gerí, pero cuando habla de los verdaderos representantes del transporte, eso también pone sobre la mesa la división que existe en el sector, porque ha habido grupos también, representantes de otras empresas, que han dicho, oye, no es momento de paralizar, hay que darle todavía un tiempo al gobierno para que ponga en marcha las medidas que nos está anunciando. Primero, que esto no ha sido una marcha en contra del gobierno, o sea, nosotros no podemos politizar, no podemos usar el dolor de las familias de los conductores para un acto de esta naturaleza con fines políticos, de ninguna manera. Esto ha sido un acto eminentemente de defender la vida, de defender a nuestros conductores. Por otro lado, si bien es cierto, el día de ayer escuchamos a un grupo de gremios que decían que son el 95% del transporte, el día de hoy creo que todos podemos sacar una conclusión que no representan lo que dicen representar. Y muestra de ello es que más allá de los líderes que tienen el derecho de poder expresar lo que mejor les parece, lo cierto es que los propietarios y conductores de sus propias empresas el día de hoy han parado.
Y eso es una muestra de que no podíamos estar a espaldas del dolor de nuestros conductores. O sea, aquellos que dijeron que no iban a parar el día de hoy también terminaron sumándose a esta medida. Por supuesto, porque vemos en las diferentes principales vías de la ciudad que las flotas han parado, en realidad. Y esto no porque los dirigentes que decían representar el 95% que iban a parar, tuvieron el manejo suficiente para hacerlo, sino porque los conductores y propietarios de las unidades que forman parte de estas empresas, de estos gremios, ¿no? El día de hoy acataron el paro. Exacto. Por lo tanto... El presidente Gerí, como bien decía, llegó hasta Hacho, hubo un encuentro ahí y en el momento en el que se desplazaba caminando se escuchaban pues algunos reclamos de los conductores o de presidente Gerí, no hables tanto y actúa, no pronto. Incluso pedían que los escuchen a ellos, a los choferes que son los que están en el día a día enfrentando el problema y que no necesariamente vayan a reunirse con ustedes, con los dirigentes. Entonces, ¿cómo han manejado este tema? Es que realmente, Tatiana, yo creo que los conductores el día de hoy se sienten representados por los conos que forman parte del transporte unido. ¿Por qué? Porque es como aquí, si a usted le pasa algo, ¿quién tiene que salir en su defensa de su personal, de su trabajador? Es su gerente general o el presidente del directorio. Pero si usted no encuentra un respaldo de sus líderes del canal, ¿en quién va a encontrar el respaldo? Entonces, a nosotros lo único que nos queda es, por cierto, apoyarlos, respaldarlos, ¿no? Y si bien es cierto, los conductores piden que también tengan voz y voto, lo tienen. El presidente Gerí, en la reunión del día de ayer, que promulgó la ley justamente para poder, digamos, combatir la criminalidad, la extorsión, también invitó a los representantes de los conductores. Y creo que de lo que se está tratando es de buscar efectivamente la unidad, como él mismo lo ha dicho. Nosotros tampoco quisiéramos, y quiero que quede claro el mensaje, no queremos acá decir que hay vencidos y vencedores, de ninguna manera, pero creo que aquí de lo que se trata es de ver quiénes están legitimados para hablar en representación de las empresas de transporte y quiénes no. Claro, es que es complicado, ¿no? Nosotros queremos tenerlos a todos aquí en el programa, en distintos medios de comunicación, pero son muchos representantes, diversos gremios que se desautorizan entre unos y otros, entonces, claro, hay que intentar escuchar a la gran mayoría, pero siempre hay voces encontradas, sobre todo en ese tipo de situaciones. Por supuesto, pero al gobierno le ha quedado claro el día de hoy, con la presencia del presidente Gerí, con sus ministros... ¿Dónde están los representantes? ¿Dónde están los representantes? Permítame que haga una rápida pausa y regresamos para que me cuente qué habló con el presidente Gerí, a qué se ha comprometido, y entiendo que en los próximos días habrá también una reunión con el jefe de gabinete, el señor Ernesto Álvarez, así que volvemos de inmediato. Ángel Mendoza, gerente general de la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano ACTU, me decía que en la pausa, sobre todo, que ve algún cambio entre el gobierno de Dina Boluarte y ese que ha asumido el presidente Gerí. Digamos, en la práctica, ¿qué está haciendo que haga que noten un cambio y sobre todo de intenciones en mejorar el tema de inseguridad? Hay un cambio definitivamente porque es un presidente que baja al llano, como lo hemos visto el día de hoy en Hacho. Y se está dando medidas rápidas para poder luchar contra la criminalidad. Y se ve que hay una presión en sus ministros para poder atendernos. Acabamos de salir de una reunión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde estuvo la ministra de Inclusión Social, el ministro de Educación, el ministro de Transporte, la viceministra de Salud, dándonos informes de todas las medidas que están tomando justamente para atender a las víctimas, que son los conductores. Entonces, nuestra confianza en el gobierno está en la medida que ellos nos vayan atendiendo y que eso se traduzca en una atención al conductor en principio, que es la primera víctima que está en la ruta, ¿no? Y obviamente también en protección a las empresas de transporte. En la medida que eso no se dé, obviamente vamos a perder la confianza y esto será otro cantar. Entonces, nosotros... De momento le están dando el beneficio de la duda, porque están viendo que... Se están dando acciones positivas, ¿no? ¿Qué les ha prometido hoy? ¿De qué les ha hablado el presidente Gerí? El día de hoy hemos hablado que tiene que haber una pensión de orfandad, ¿no? Para las víctimas de la extorsión, para esos menores de edad, la beca 18, para aquellos hijos que de repente puedan obtener este beneficio, pero también una pensión, así como tenemos una ley de víctimas por el terrorismo, hemos pedido una ley de víctimas por la extorsión a favor de los conductores. De tal manera que se está viendo resultados de alguna manera
todavía lentos porque son pocos días. El día domingo, felizmente, tenemos una reunión con el presidente de la República y sus ministros, justamente para poder tocar el acta que se firmó por parte de los 3 poderes del Estado el 9 de octubre. Claro. Que son 7 puntos, de los cuales ya uno se fue atendido, los demás seguramente nos informarán cuáles son los avances, pero en todo caso, creo que el mensaje del presidente nos queda claro también a nosotros, que así como la delincuencia se va moviendo rápidamente, también el Estado tiene que moverse mucho más rápido, de tal manera que nos ha prometido el día de hoy que el estado de emergencia va a sufrir algunas, digamos, modificaciones para poder rápidamente algunas medidas hacer un contraataque contra la delincuencia. Es verdad que el jefe de gabinete, Ernesto Álvarez, ha dicho que tienen que dar un tiempo prudencial para poder ver los resultados y ha dicho que conforme vayan golpeando a las mafias, estas podrían responder con mayor violencia. Sí, es cierto, pero también vemos que no solamente hay una presión de parte del presidente hacia sus ministros, sino hay un trabajo conjunto con el nuevo comandante general de la policía, ¿no? El general Arriola, ¿no? Porque vemos que efectivamente se está generando grupos de policías en diferentes como la división puntos contra las estratégicos, extorsiones. Y esta nueva, digamos, policía especializada que se ha creado para justamente luchar contra la extorsión. Entiendo. De tal manera que estas cosas pues definitivamente nos da una esperanza y esperemos que al final redunde no solamente en que se supere la criminalidad que ataca al transporte urbano, sino lo importante también que el presidente el día de hoy se ha comprometido de que desde él como máxima autoridad le preste atención al transporte urbano porque tenemos que resolver ese gran problema que el día de hoy está invadido de la informalidad y justamente es el caldo de cultivo de la delincuencia. Exactamente. Gracias, señor Mendoza, por habernos acompañado. Estaremos atentos a las reuniones y a las medidas que van a tomar. Me voy a una pausa. Al regresar